Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Estefanía y esta es la segunda parte sobre mi libro 1984 de George Orwell. Bueno, entonces comenzamos con el capítulo en donde dice que era una noche oscura y algo fría. Entonces Winston iba directo a su casa, del trabajo a su casa, claro. Entonces de repente pasó por un callejón y se encontró con una prostituta. Él la describe como alguien bonita, pero ¿cómo se podría decir? Que no es de su tipo. Pero pues bueno, no era de su tipo, pero le gustó. Así lo describe el libro. Entonces la quiso llevar a un hotel y pues ella aceptó, charlaron un rato. Y cuando él la iba a llevar a la cama, pues al momento de hacerlo, recordó a su ex esposa. Entonces de ahí como que entra en un sueño en donde explica que pues él y su esposa estaban enamorados, pero como que tenían ahí algunos desconciertos. Entonces ella nada más estaba con él porque quería tener hijos, porque en esos tiempos el gobierno solo les permitía casarse si iban a procrear un hijo. Entonces, como no pudieron tener hijos, lo intentaron creo que 4 años, pues el gobierno presionaba y pues al final tuvieron que divorciarse. Pero Winston realmente estaba enamorado de ella. Él decía que ella era para él perfecta. No existía mujer más hermosa que ella. Pero pues por lo mismo, por lo que no pudieron tener hijos, tuvieron que divorciarse. Porque si ellos se ponían en contra del gobierno y decían que estaban enamorados, pues a Winston siendo hombre lo iban a tener que matar y a ella siendo mujer le iban a dar 5 años de servicio comunitario. Entonces él pues le dice a la prostituta que ya no quiere tener nada con ella, que se vaya por favor, y pues ella molesta se va. Entonces ahí como que entramos en una parte en donde Winston comienza a hacerse preguntas, pero claramente él trataba de hacerlo con cuidado y en un lugar donde las telepantallas y donde el gobierno no pudiera escucharlo y ver lo que pensaba. Entonces decidió irse a su casa y en un lugar que él tiene pues se metió ahí y empezó como a escribir y a cuestionarse. Winston va a ese lugar y se comienza como o sea, bueno, empieza a investigar y a escribir a su diario. Entonces dice que antes de la revolución había muchos robos, muchas drogas, que tú caminabas por la calle y veías literalmente a las mujeres y a los niños, adolescentes drogándose, teniendo sexo también ahí enfrente de todo el mundo. Entonces dice que también había muchas luchas, peleas en bares, o sea, todo literalmente estaba muy mal en las calles. A los niños a los 9 años ya tenías que sacarlos de estudiar para ponerlos a trabajar. Su comida nada más era de un pan y agua en todo el día. Entonces, los únicos ahí que tenían el poder de todo el pueblo eran la gente rica. Ellos podían hacer con la gente lo que les diera la gana con tal de tener dinero. Explica que tenían como 30 sirvientes, este, que por ejemplo a gente, niñas de la calle o cosas así, los hombres podían llevarlas a su casa para violarlas, también a las sirvientas que tenían, o sea, ellas no podían poner ningún pretexto porque podían dejarlos tanto a ellos como si llegaran si esa persona llegó a tener hijos, pues no les iba a llegar nada de dinero ni de comida. Entonces ellas también estaban obligadas a hacerlo y pues al igual los hombres tenían que hacer todo lo que se les dijera porque si no también podían llegar a la muerte. Entonces Winston, al hacer su investigación y al escribirlo a su diario, se dio cuenta de que después de las revoluciones cuando comenzó todo esto de las telepantallas, que tenían que saber sus pensamientos, que por eso no podían enamorarse. Entonces como que lo entendió, pero no entendía por qué antes de la revolución la gente era así. Entonces él quiso investigar, pero no sé, como que se traumó tanto. Ay, esa parte me dejó así como de... Porque él realmente quería saber, o sea, como que estaba desesperado por saber cómo o por qué la gente era así y el gobierno también, igual la gente rica. Entonces él comenzó a investigar.
Estuvo buscando personas en diferentes lugares, bares y todo eso, personas que estuvieron o que estaban vivos antes de la revolución, pero pues no encontraba a nadie. La mayoría de las personas que estaban ahí eran en la revolución, porque muchas personas después de la revolución se fueron, se marcharon a otros países, o sea que emigraron, entonces pues realmente no encontraba a nadie. Pero ahorita voy en un capítulo, bueno, ya comencé la parte 2 que es el parte 2 capítulo 1 que es donde empieza a explicar que él conoció a unas personas en un bar. Entonces él iba con lo mismo, con la idea de buscar a alguien que hubiera estado antes de la revolución. Pero pues no encontraba a nadie hasta que unos señores le dijeron, ese viejito que está ahí tiene entre 98 y 104 años, no me acuerdo muy bien. Pero él se quedó así como de, oh, wow. Entonces fue y le preguntó, pero pues el viejito nada más, o sea, Winston llegó y se sentó con él y le preguntó si él había estado antes de la revolución. Así, de la nada se lo soltó porque pues él ya tenía esas ansias de saber qué había pasado, si realmente lo que decían los libros era así. Entonces pues el viejito nada más le dijo, ¿quieres una cerveza? Y él, sí. Y ya el viejito se le invitó y todo. Entonces él le rogaba porque le dijera. Y el viejito nada más le decía, no, pues sí, sí viví antes de la revolución, pero pues no pasó nada. Entonces Winston pues no estaba satisfecho con eso, claramente, porque pues él decía que es esa respuesta. Entonces Winston pues literalmente ya quería saber qué había pasado, así que pues le preguntó al viejito y pues le dijo él que no era un lugar seguro para hablar, así que se fueron abajo de la taberna, a charlar, pero porque querían un lugar seguro, lejos de las telepantallas. Pero realmente en la taberna no había telepantallas, entonces a Winston se le hacía raro esa parte. Así que pues el viejito mientras bajaban al lugar, le empezó a decir que ahí era el mejor lugar donde había cerveza y todo eso, pero pues a él no le importaba saber eso. Pues total que le dijo que se sentara y pues él tomaba sus cervezas muy lento porque pues no quería platicarle a Winston qué había pasado. Entonces Winston le dijo que qué había pasado en esos años de 1925 que fue antes de la revolución. Entonces le dijo, ¿qué es lo que no me quiere decir? Y le dijo, ok, tomó su cerveza, un poquito más rápido y le comenzó a decir que antes de la revolución las cosas eran diferentes que ahora. Él tenía la idea o se basaba más como en que él preferiría vivir en la época de antes. Entonces Winston le dice, a ver, entonces le voy a hacer una pregunta. Si preferiría vivir en los tiempos de antes o de ahora. Y él le dice, bueno, pues una parte me gustaría vivir en mí, en la otra, porque le dijo, pues aquí no le gustaría volver a ser joven. Pero entonces él no llegó a una idea clara, pero dio como la idea igual de que el Winston pensara que la vida antes de la revolución era mucho mejor. Entonces a Winston eso lo dejó como perturbado porque él leyó y vio todo eso y le explicó al señor lo que había leído y el señor le dijo, estás en lo correcto, todo lo que viene en los libros es real, porque donde trabaja Winston es donde crearon el libro. Entonces él pues por lo mismo tenía ese libro y lo leyó, entonces le empezó a explicar al viejito y el viejito le dijo que sí. Entonces él se quedó como impactado, pero el viejito como que no quería recordar esos momentos, así que trató de dejar de hablar de eso. Pero Winston insistía en que le contara. Entonces, el viejito, pues para no contar la parte en donde dice que pues las cosas eran interesantes, el viejito le empezó a platicar en donde trabajó, qué fue lo que hizo, pero pues Winston decía, o él pensaba que le estaba contando puras tonterías. Entonces dijo, este viejito ya no tiene memoria, o sea, todo lo piensa mal. Entonces pues prefirió decirle que mejor no le platicara nada, porque realmente solo le platicaba de cómo fue su vida de él. O sea, el viejito se desahogó con él de todo lo que vivió, pero pues Winston no quería saber eso, quería
saber por qué las personas pensaban así, pero pues el viejito obviamente no lo iba a saber, entonces este Winston se desesperó tanto que pues mejor se paró y se fue. Después de eso empieza a explicar sobre la historia del Gran Hermano, no en sí una historia que ustedes digan que fue de dónde nació y todo eso, sino el por qué el Gran Hermano no estaba de acuerdo con lo que sucedía ahora. Entonces, eso pasó porque Winston estaba pensando que entonces él debería de apoyar al Gran Hermano. Pensaban que todo era mejor antes de la revolución, que estaba mejor así como estaba de sus pensamientos, aunque las cosas estuvieran súper mega feas, pero pensaban que era mejor así a que el gobierno los tuviera controlados y viendo lo que pensaban y sobre el amor y todas estas cosas. Entonces como que empezó a explicar de cómo Winston apoyaba al Gran Hermano porque realmente tenía razón. Quizá las cosas antes de la revolución eran mucho mejor. Entonces Winston en esos momentos como que empezó a agarrar coraje, decía, yo no quiero vivir en esta época, quiero irme de aquí, porque pues realmente en todos lados ahorita existe lo que es el totalitarismo, que es cuando el gobierno toma las riendas de totalmente de todo, o sea, sobre ti no te da derecho a pensar ni a tener libertad. Entonces Winston pues se queda así como que quiere salir, liberarse, pero pues no puede porque pues lo matarían. Entonces, después de pensar en lo del Gran Hermano, como que piensa en ir y matar a todos los de su trabajo. O sea, como quien dice, a los meros meros, que son los que manejan las empresas, porque son 4. Entonces, él dice, los voy a matar y hay que poner a la gente en contra de todos ellos para liberarnos, para decir quiénes somos. Entonces, de ahí comienza otro capítulo. Hasta aquí es hasta la parte en donde voy porque es un poco extenso, traté de resumirlo. Pero, voy a seguirlo leyendo porque voy en la parte donde no sabemos si Winston se va a tranquilizar o si realmente va a matar a la gente, porque él está totalmente decidido. Él quiere libertad absoluta para todos.